Stellar apparisti al mondo, quando nacque il Re Iocondo. Stette in mezzo a tutto il mondo per illuminar la gente. Le tre magi l'ebber veduto, tosto l'ebber cognosciuto. Disternatelo saluto, Dio Padre onnipotente. Disarnate benigno, poiché in periodo ogni regno. In ciel ne appari con segno, che l'è nato veramente. Uoselmente in una via ed in una profezia vider che in Belem nasceva quei illumina la gente. Stellar Pero tómatelo en serio, mi amor, porque cuando te veo, veo esperanza. Cuando te veo, veo esperanza. Hay un mundo que necesita lo que tienes para dar. Tómatelo en serio, mi amor, porque cuando te veo, veo esperanza. Cuando te veo, veo un hogar. Hay un mundo que necesita lo que tienes para dar. The fallen leaves may the number sing, over which you floated like an autumn breeze, a sapling soul in a sea of fire. Oh, I was afraid for my Ophelia. But take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When I see you, I see hope. There's a world that needs what you got to give. Take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When I see you, I see hope. There's a world that needs what you got to give. Do you really need all of the things you want? I will take you back there to where the river's from, to where the garden's green with a forever love, singing your somebody heaven's dreaming of. But take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When I see you, I see hope. There's a world that needs what you got to give. Take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When
what you got to give. Ah, 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 ah. I'd have you give like you can give. I'd have you love like you can love. I'd have you live like you can live. I'd have you be all you can be. But take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When I see you, I see hope. There's a world that needs what you got to give. Take heart, my love, 'cause when I see you, I see hope. When I see you, I see hope. There's a world that needs what you got to give. Ah, ah, Esta noche lo que vamos a escuchar y vamos a ver es una entrevista que Santiago le hizo a Fernando de Aro, que fue aquel que lo entrevistó a Mikel Arzuzmendi. Cuando la escuchaba, lo primero que me vino a la cabeza fue esto de conmoción por una presencia, conmoción por la vida. De hecho, le decía a él, a Fernando le decía que escuchándolo a él, me hacía acordar lo que dice el manifiesto de Navidad en una parte, ¿no? Dice, la presencia de Cristo en la vida normal involucra cada vez un corazón que late. La conmoción por su presencia se vuelve conmoción en la vida cotidiana. Ahora vamos a participar de esto que es bellísimo porque es el ver lo que hace el Señor en la vida cotidiana, no de modo extraordinario, sino que vuelve extraordinario lo ordinario. Así que escuchamos la entrevista. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a este encuentro Encantado. virtual que está regido claramente por la circunstancia de esta pandemia, sino así como vos hiciste con Mikel en el encuentro que nos propuso Carrón en la jornada de inicio del año, probablemente hubiéramos estado comiendo un asado en algún lado. Así que Lo apunto para cuando se pueda, ¿eh? la próxima será con asado de por medio, a ver si le ganamos a la tortilla de Mikel. Pero bueno, nada, Fernando, unas breves palabras de tu trayectoria para aquellos que no te conocemos mucho. Nacido en 1965 en Madrid, casado y padre de 4 hijos. Entiendo por lo que estuvimos conversando estos días que próximamente abuelo por primera vez en diciembre. Doctor en Ciencias de la Información, ocupaste la dirección informativa en Popular TV en España, servicios informativos en Canal Más o Canal Plus, no sé cómo lo llamen, y presentador de CNN Más al lanzarse el canal. Es un poco lo que ayuda a quienes no te conocen en primera persona a tener una idea del personaje. La primera pregunta que se me viene es, obviamente esta entrevista surge a raíz del encuentro tuyo con Mikel y lo que quiero intentar hacer en este rato que tengamos juntos es, Mikel define el asombro como ese ensimismarse de la persona con algo porque quiere vivirlo, lo quiere para sí, lo encuentra como algo bueno. Entonces, bueno, vos de alguna manera has sido un disparador de ese asombro.
y, y nuestra idea es que nos cuentes un poco de vos y qué es lo que puede ser que haya asombrado a Miquel, ¿no? Y siendo que tu naturaleza es periodista, bueno, la primera pregunta sería ver por qué te dedicaste al periodismo, qué es lo que te movió a una profesión así. Bueno, yo me dediqué al periodismo porque yo recuerdo muy pequeño en casa de un amigo de mis padres, que era una casa para lo que era España, pues muy abierta al mundo, donde se discutía sobre lo que pasaba en Estados Unidos, sobre lo que pasaba en el mundo, y recuerdo perfectamente una comida en la que estaban discutiendo, yo tendría 7, 8 años, sobre unas elecciones estadounidenses, sobre Carter, y yo dije, pero ¿y esta gente? ¿Y esta gente por qué sabe de estas cosas? ¿Y yo por qué no sé de estas cosas? Y entonces a partir de ahí, bueno, fue primero una, digamos, una curiosidad, me interesaba el mundo, me interesaba comprender el mundo, y luego, inevitablemente, esa, digamos, inclinación personal se vio muy relacionada con lo que nosotros digo porque éramos un grupo amplio de amigos, empezamos a vivir a partir de los 14 años. O sea, yo a partir de los 14 años reencuentro el cristianismo en una experiencia primero parroquial, luego de Nueva Tierra y luego de Comunión y Liberación. Y bueno, reencuentro el cristianismo en un temperamento, en un carácter, en un método muy determinado, donde la sensibilidad por el mundo, el poder contar qué está sucediendo, el poder tener una incidencia, el poder prestar un servicio, era una cosa que estaba al orden del día, ¿no? Entonces, es una inclinación personal, es que me encanta. Yo solo de mis 30 y tantos años de trabajo, solo he trabajado 10 años en la administración, 10 meses en la administración, como subdirector del gobierno regional, y me faltó tiempo para marcharme porque no encajaba. Entonces, inclinación personal, vocación a través de un carisma concreto donde el amor por el mundo, el deseo de comprender y de contar está muy presente. Y en el encuentro con Miquel, él habla puntualmente de un programa tuyo de radio. Sí. Y me interesa si nos podés contar un poco de cómo es que vos llegaste a ese programa de radio. Bueno, pues yo llegué a ese programa de radio por rebote absolutamente. Yo llegaba por rebote, además ese programa de radio que duró bastante tiempo, que duró 7 años, me hizo a mí entrar en crisis. No, yo estaba trabajando en un medio absolutamente laico, que es CNN, o sea, una de las filiales de la CNN, que se crearon en España, y ahí estuve trabajando, bueno, pues bastante tiempo en la puesta en marcha. Y en un momento a mí me ficharon para una televisión que quería poner en marcha la Conferencia Episcopal de información generalista. Bueno, yo tuve cierta resistencia porque de un medio muy grande era irse a un medio muy pequeño, pero la posibilidad de yo crear mi propio equipo me entusiasmó y de hecho lo hice. Creé un equipo muy interesante de gente joven que hicimos buena información, hicimos algo diferente, pero yo cometí una imprudencia. Siempre era un sitio donde yo estaba de mucho poder, de muchos juegos de poder, y yo con falta de realismo y falta de prudencia, siempre con el poder hay que tener mucho realismo y mucha prudencia. Y yo no tuve ni realismo ni prudencia y bueno, quise resistirme a un giro que querían hacer desde arriba y a modo de recolocación que yo percibí como un castigo, acabé en ese programa de radio que era un programa desde las 6 de la mañana a las 8:30 de la mañana. En España, el fin de semana madruga muy poca gente, o sea, la gente se levanta muy tarde. No es como en buena parte de América Latina, ¿no? Yo percibí que aquello era un castigo, ¿no? Porque yo de estar trabajando 12, 13 horas al día, tener mi propio equipo, de pronto me encontré trabajando 3 o 4 días, no, 4 días a la semana. Mi mujer dice que seguía trabajando mucho, yo creo que trabajaba la mitad de la mitad para hacer ese programa, ¿no? Programa que luego ya lo hice un poco a mi medida, era un programa muy de autor,
pero que yo había percibido como un castigo. Y esta es una cosa muy interesante, muy curiosa, o sea, porque uno tiene un proyecto, o sea, para mí el periodo que va desde, digamos, la máxima responsabilidad en esa televisión, de Popular Televisión, en los informativos, a eso, fue un periodo de maduración personal muy interesante, porque uno, cuando estaba ahí al frente, primero pensaba que el tipo de servicio que pues, se prestaba, pues era eso, pues tener una gran redacción, tener grandes medios a tu medida. En esa época además estábamos embarcados en la lucha contra lo que en ese momento se llamaba, en una guerra cultural. En una guerra cultural porque comprendíamos que todavía se podían mantener ciertos valores cristianos sin el acontecimiento de gracia que los hizo surgir. Y estábamos muy empeñados en esa lucha. Perdón, y en ese momento, digamos, en esta lucha que vos describís, es donde se da el programa que empieza a escuchar Miquel. No, no, entonces yo cuando cambio y empiezo a hacer un proceso de conversión personal, o sea, de maduración, o sea, yo no abandoné la fe ni mucho menos, sino bueno, de seguimiento más cercano de Julián Carrón, de lo que significó la belleza desarmada, aquel famoso libro en el que él plantea la forma de presencia cristiana de una forma mucho más testimonial, menos batalladora. Yo también había pasado por una enfermedad, un cáncer de mi mujer. Yo tenía la sensación de que me habían prácticamente despedido. Yo recuerdo que estaba en mi casa y me escondía del portero porque del portero que había, porque me daba vergüenza que me vieran porque yo llevaba una vida casi de parado, ¿no? O sea, de desempleado, ¿no? Eso para mí yo creo que fue un proceso de maduración personal, de redescubrimiento de la fe, y empecé, o sea, y él escuchaba ese programa, y fíjate que yo pensaba que en realidad no tenía ninguna incidencia, que eso no podía interesarle a nadie, que eso no podía ser útil a nadie, ¿no? Y sin embargo, fíjate, tú tienes una idea, un cierto proyecto de cómo las cosas son incidentes, y luego llegas a gente cuando estás herido, cuando tienes una cierta vibración, porque yo estaba muy herido en ese momento, estaba muy atento a todo lo que podía responderme, a lo que yo creía que era una injusticia. Bueno, y así surgió, digamos, el contacto primero solo radiofónico. Pero vamos, yo quiero insistir aquí en una cosa. Cuando habéis leído El Abrazo, y El Abrazo en realidad es una cadena de encuentros, ¿no? O sea, la radio es, digamos, un detonante, pero luego vienen una serie de encuentros en los que Miquel, que yo, una cosa que hay que subrayar, tiene una agudeza para comprender que hay una novedad, que yo de hecho, oyendo a Miquel, he descubierto una novedad en Miquel muchas veces de la que no era consciente. Tienen que venir otros para decirte qué es lo que le interesa de ti, ¿no? O sea, quiere decir que, y lo que le interesaba de mí ciertamente era que había ahí una sensibilidad, que ahí había un tipo de educación, que ahí había una presencia, ¿no? Pero ese fue el momento que podemos decir que era un momento en el que todos los proyectos se habían derrumbado. O sea, el proyecto periodístico incluso era un momento sufriente porque mi mujer estaba en tratamiento de cáncer y yo creía que había fracasado, ¿no? O sea, y sin embargo, probablemente ha sido uno de los periodos de mi vida donde más he hecho un viaje personal, o sea, viaje personal en el sentido de bueno, de verificar si el cristianismo es una presencia que te acompaña o no es una presencia que te acompaña. ¿Cómo incluirías en este relato el café que te tomaste a las 5 de la mañana con un periodista deportivo, un café de máquina, en Ahí medio de la estábamos, mira, madrugada? nosotros, o sea, yo me levantaba a las 4:30 y llegaba a la redacción a las 5 menos cuarto y nos tomábamos un café antes de empezar a trabajar como loco. Y ese era un tipo de mi edad, un tipo, bueno, un tipo muy listo, que había sido también había tenido puestos mucho de más responsabilidad que yo. Y a las 5 de la mañana un domingo, 5 de la mañana, 5 menos cuarto de la mañana un domingo, me dice, pero Fernando, fíjate cómo hemos acabado tú y yo, dónde estamos. Yo no le respondí nada en ese momento, pero yo me dije a mí mismo, pero yo realmente he acabado como un derrotado.
porque se lo decía en un tono de derrota, un tipo encantador, liso, sensible. Y yo pensé, ¿yo realmente puedo decir que esta es una derrota, sí o no? Porque esas cosas, esos momentos, Santiago, en el que tú tienes que hacer las cuentas con la vida, ¿no? O sea, son conversaciones, son como giros de la vida donde tú tienes que ser sincero contigo mismo, ¿no? ¿Tú qué tienes entre las manos? ¿Un proyecto, algo que has alcanzado o una gracia que has recibido que te sostiene en ese momento a las 5 menos cuarto de la mañana cuando los jefes han decidido sacarte, digamos, de grandes responsabilidades y te han puesto en un puesto irrelevante? Bueno, pues fíjate esa conversación, que es una conversación, vamos, o sea, yo diría casi que no banal, pero sí un comentario tonto de madrugada, ¿no? Te obliga a hacer un trabajo sobre ti mismo, sobre dónde está tu afecto, sobre qué imagen tienes del cumplimiento de tu vida. Pero ti realmente estás derrotado por estar aquí a las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Hay un afecto que te sostenga? ¿Hay una alegría que te acompañe? ¿Hay Perdón. hay una mano Sí. que en ese momento te haga percibirte, mirarte a ti mismo, no con ese balance, digamos, pues desesperado, ¿no? Del que dice, bueno, pues se ha acabado, yo quería ser un buen periodista y he acabado aquí, ¿no? Y fue una ocasión, o sea, yo no sé si a ti te pasa, pero a menudo ciertas conversaciones hacen que uno se tenga que preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué le sostiene en la vida? ¿Qué le acompaña? Y si está derrotado o tiene una esperanza para el presente. O sea, la pregunta que me dice, si yo tengo que seguir aquí toda mi vida, volviendo un domingo a las 5 menos cuarto de la mañana a tomar un café, yo ¿puedo estar contento o no puedo estar contento? ¿No? Porque yo ¿Y cómo además, te contestaste? bueno, pues todo eso que era un proceso continuo, ¿no? Me hacía mirar qué había sucedido en mi vida y qué estaba sucediendo en mi vida. O sea, dónde tenía yo la ocasión de decir que mi vida se cumplía. O sea, de decir que estaba agradecido a lo que me había sucedido. O sea, yo me preguntaba, pero tú puedes estar tan agradecido y tan contento como cuando tenías 14 años y encontraste por primera vez el cristianismo, que no había nada que te derrotase. Bueno, pues fíjate, más que la respuesta inmediata, es como el diálogo con uno mismo, el juicio. O sea, uno se ve obligado a hacer un juicio sobre, uno se ve obligado a hacer un juicio sobre el valor que tiene la fe para su vida. Y vamos a ver, ahora que ya no se pueden hacer trampas, no me vengas con homilías ni con charlitas, ¿no? O sea, ahora, aquí, a las 5 menos cuarto de la mañana, el gran periodista que iba a ser tal, está tomándose un café. ¿Tienes tú, Fernando, en tu vida algo que te dé alegría, algo que pueda decir, no necesito nada más que lo que he recibido? Y esa pregunta, que no es inmediata la respuesta, te pone en camino, te hace mirar quién te acompaña de verdad en ese momento y te hace hacer o sea, volver, o sea, mirar de nuevo hacia lo que se te ha dado a través de una cierta compañía, a través de una cierta persona, a través de lo que Julián Carrón en ese momento te está proponiendo, para entender cuál es la consistencia. Porque tú ahí no te puedes responder, bueno, sí, pero ¿sabes? Estas respuestas que nos solemos dar un poco de consolación y tal, de autoayuda católica y tal, que ¡buah!, eso no vale nada porque está derrumbado, ¿no? Fue un momento interesante. Esto que decís, que me preguntás si me pasa así, a menudo, claramente, lo que me parece una novedad es que cuando, por ejemplo, yo escuchaba el encuentro tuyo con Miquel, ¿no? Uno dice, bueno, escucha a uno que está en la radio y tu manera de ver las cosas, de tu manera, te dice, yo sé mejor incluso que vos qué es lo que pensás de los hechos y qué es lo que pensás de vos mismo narrando los hechos, ¿no? Entonces uno se imagina
una especie de super cristiano que va flotando al programa de radio y un Miquel que se asombra de esto, ¿no? No, 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 no. Yo ahí solo podía, mira, y era verdad, y es verdad, que yo solo era mi herida, ¿no? En diálogo con la realidad, ¿no? Mi herida en diálogo con la realidad y con una, es verdad, que con una presencia en la mirada. Porque yo no solo tenía la herida, la necesidad. Eso se nota mucho, ¿eh? Eso se nota mucho cuando tú estás poniéndote tú en juego, tal y como eres, ¿no? Sin desempeñar un rol, sin defender una posición, sin, ¿no? Te diría, ni siquiera sin un proyecto. Es como el diálogo de corazón a corazón. Yo creo que lo que se produjo en ese momento es un diálogo de corazón a corazón, ¿no? Dos hombres que sin conocerse comparten la herida, la necesidad y comparten un acontecimiento que estaba en medio de nosotros. Que Miquel a lo mejor en ese momento no lo sabía decir el nombre, pero que era lo que tenía, porque si yo hago un comentario de la foto y a él que le toca, yo cuento cuando miro la foto lo que me ha pasado, que lo que me ha pasado es mi corazón necesitado, el que nada me es suficiente, el que el afecto está como en carne, en la encarnadura, ¿no? En la encarnadura, esperando segundo a segundo que suceda a Jesús, que suceda la presencia de Jesús. Y eso inevitablemente, hables por la radio, o seas una madre en el parque, o seas un vecino que sube la escalera, yo creo que se ve, antes de hacer un discurso, se ve en la manera que tú paseas, en la manera que tú llamas a la puerta, ¿no? Pero ahí hay una cosa, porque yo entiendo esto que decís que se ve, pero vos decías que en ese momento tu mujer está con un diagnóstico, ¿no? Que no sabes si vive o no vive. Hoy, gracias a Dios, superó. Sí, 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 sí. Salís echado de todos lados, o sea, trabajabas para la CNN y te vas a un canal de televisión de obispos, o sea, no, y en el canal de televisión de obispos te dicen ni siquiera acá podés ocupar el lugar central, así que te vas a tomar cafés a las 5 de la mañana y de máquina, ¿no? Perfecto, perfecto. Con lo cual, lo que yo digo es, vos ante esta situación, o sea, esta mirada que vos decís que es lo que, o la presencia que vos decís que Miquel seguramente encuentra, lo llamativo es cómo vos incluso en algunos momentos no la encontrabas en vos mismo. O sea, cómo vos decías, si tu mujer te decía, y vos me decías en estos días, yo estoy jodido, ¿no? Me estoy yendo en Sí, mi una mujer me decía, bien de ustedes, pero ¿no? mi mujer se iba a dar clase y me decía, pero ¿por qué te quedas aquí hecho polvo y tal? Digo, si tienes todos los libros, porque en casa hay muchos libros y tal, los lees y tal, lees novelas y te pagan además, coño, y tal. Tú no me entiendes, tú no me entiendes. O sea, llevas 30 años, 25 años casado conmigo, no me entiendes. Yo quiero estar en la planta 14 o la planta 144 de la CNN dirigiendo en este momento la estrategia informativa de Oriente Próximo. Quiero una guerra en la que estar de corresponsal, quiero tal, ¿no? Luego me las busqué, quiero decir, ya o sea, que sí, que no, eso no, o sea, quiero decir que no tengo ninguna vocación de mortificación en ese sentido, o sea, pero bueno, quiero decir, esas circunstancias fueron para mi vocación, ¿no? Y en esas circunstancias yo buscaba, o sea, decir, quería verificar nuevamente, como había sido los 14 años, como había sido los 20 años, como había, sí, el encuentro con Cristo, sin la presencia, no el encuentro con Cristo, sino la presencia de Cristo en ese momento era capaz de responder a la situación en la que yo estaba, ¿no? Si había un afecto vencedor, si había una alegría mayor, si había una esperanza. Bueno, y ese fue el recorrido como de verificación, que además implicaba muchas cosas, implicaba muchos cambios sobre cómo entender la política, sobre cómo entender la cultura, porque todo se estaba moviendo, por ejemplo, en el carisma de Comunión de Liberación en ese momento, ¿no? Bueno, quiero decir, el estar jodido, como tú dices, era como la ocasión de no dar por supuesto que no fuese tradición, que el acontecimiento cristiano no fuera pasado o futuro, sino que fuera presente,
porque el acontecimiento estaba. Lo que hacía falta era alguien que, o sea, que yo estuviera deseando, o sea, que yo tuviera necesidad de él. Y en ese momento era de lo que más necesidad tenía, o sea. Y entonces, digamos, también me comentaste de una frase que te dice Miquel en un momento, que te dice, los estúpidos quieren el éxito, ¿no? No, perdón, los estúpidos quieren el poder y las personas inteligentes buscan el éxito, ¿no? Y te dice, yo soy tu éxito. Bueno, es que ahí, mira, con Miquel empieza una relación, esto es una cosa realmente que es para estar agradecido toda la vida, ¿no? O sea, que una persona, cuando ya eres adulto, se convierta en tu amigo por la verdad que juntos se busca, ¿no? Es una cosa realmente, es un tesoro, o sea, es del otro mundo, o sea, que tú puedas tener este tipo de relación, porque yo con Miquel no he vivido en la misma ciudad nunca y tal, pero hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, yo alguna vez le decía, joder, Miquel, tío, porque estoy incómodo con eso, estoy incómodo con lo otro, y me decía, mira, Fernando, olvídate. El éxito, o sea, el poder lo quieren los estúpidos, no te das cuenta, toda la política está llena de gente estúpida. Tú y yo somos lisos y entonces lo dice él así, que nos gusta el éxito, pero yo soy tu éxito. Y es verdad, o sea es verdad, o sea, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Que la fe se pueda transmitir así. O sea, primera cuestión, o sea, que sea tan presente esta presencia de Cristo que conquiste un corazón. O sea, yo creo que yo por lo menos siempre estoy intentando ver el misterio en acto, o sea, o sea, que no es una cuestión del pasado, que los milagros del Evangelio vuelven a suceder, que yo soy como Juan y Andrés, que estoy asistiendo al mismo espectáculo que el del Evangelio. O sea, que un tipo con 70 y muchos años, que tiene toda la filosofía contemporánea en la cabeza, que tiene todos los tiros dados en el mundo de la política, reconoce, o sea, se ha seducido, su corazón se ha seducido, es un milagro, pues como los milagros como el ciego de nacimiento, o sea, o probablemente más que el ciego de nacimiento. Entonces, para mí, pues eso, cuando Miquel me dice, tu éxito soy yo que entiendo de eso. Entiendo que yo no, o sea, la máxima gracia, el máximo éxito que puedo tener es ver a Cristo acontecer delante de mí, ¿no? O sea, que Él siga conquistando corazones libres, ¿sabes? Que estaban o sea, en las antípodas. Me decía, pero mira, si yo no hubiera creído, se sale en la entrevista, ¿no? Y que el tipo se vea seducido en la relación con nosotros por un Cristo presente. Estás pagado para toda tu vida. O sea, estás pagado para... Mira que a mí me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho, o sea, ahora estoy que rabio porque llevo sin viajar 6 meses, 8 meses. Pero o sea, a mí me gustan las cosas interesantes, las cosas divertidas, las cosas que están llenas de complejidad, el mundo vibrando, etcétera. O sea, me apasiona. Que eso es más que el dinero. El dinero, si no es para esto, es un coñazo. Porque para estar en el saloncito burgués y tal y cual, aburriéndote, tomando tu chitón y tal, eso es un rollo. Pero con una cosa así, con un tío seducido por Cristo presente, tan presente como lo del relato evangelio, estás pagado para toda la eternidad, o sea, estás pagado. O sea, entiéndeme lo que quiero decir con estás pagado. ¿Qué le puedes pedir? O sea, ¿qué puede llenar más tu corazón? Y luego la amistad. La amistad, o sea, se te da una compañía de alguien que además ve lo que tú no has visto y entonces esa es otra cosa. Porque para nosotros la lectura del libro de Miquel ha sido corregir nuestra mirada. Menos mal, bendito sea Dios, que aparece uno que te hace cambiar la manera en la que tú miras normalmente las cosas. Si es que esto, o sea, el que un tío se convierta, o sea, el que un tío haga un camino con toda la razonabilidad de la fe, porque
porque es razonable, que es lo que hace grande el paso de Miquel, ¿no? O sea, porque no se ha saltado un paso, no se ha saltado un paso, porque si no se lo saltase no me interesaba. O sea, es una fe de hombre, no de muñequito piadoso. ¿Eh? ¿Qué más quieres que ver eso en acto? O sea, ¿qué más quieres que ver a un amigo que te hace mirar lo que tú ya creías haber visto y te lo descubre de nuevo? Porque claro, de los que habla el libro son de mis amigos. Esto los conozco, o sea, antes de que hablen ya sé lo que van a decir. Antes de que se levanten de la silla ya sé cómo van a andar. Porque es que esto, o sea, con esto, es que llevo con ellos 25, 30 años, pero yo no veía ya lo que él sí ve. Y eso es estar pagado. O sea, yo soy tu éxito. Claro, yo soy Cristo sucediendo, que es lo que te satisface el afecto. Ahí coincidís con Miquel en algo, que él dice que uno de las intenciones o los motivos por los cuales él dice que hay dos cosas que intenta hacer con su libro, ¿no? Una, contar lo que ve, y la otra es tratar de explicar por qué no lo había visto si siempre estaba ahí. Y en esto me parece que coincide con esto que vos decís, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay... O sea, volver a mirar a tus amigos, o corrige la mirada. ¿Qué es lo que crees que agrega? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué ves lo que no veías cuando estaba? ¿Qué es el elemento disparador o la diferencia que hace que uno vea lo que no veía cuando estaba de todas formas? Bueno, yo creo que es o sea, en realidad es la fe en el sentido no moralista, como solemos entenderlo, no doctrinal, como solemos entenderlo. Es algo que está sucediendo y que te cambia el conocimiento, que te cambia la mirada. Él dice, yo esto lo tenía delante y no lo veía. Han tenido que suceder varias cosas. Ha tenido que suceder que él esté con la herida, que él esté abierto. Ha tenido que suceder que él tenga la libertad de adherirse. O sea, ¿no? Y eso es una cosa misteriosa. Yo creo que los elementos están ahí claros, que son una necesidad, una disposición, una libertad que se abre y una libertad que se abre siempre es un misterio. O sea porque eso lo dice claramente Giussani, ¿no? O sea, en realidad para ver hay que decidir que lo que has visto te toque. O sea, si la libertad no está abierta, no se ve. Pero yo creo que hay una libertad dispuesta. O sea, la libertad normalmente, no lo sé vosotros, pero yo la suelo entender por mi educación moralista católica de tradición, la libertad siempre es el esfuerzo posterior que viene después de haber comprendido una cosa. Y en Miquel se ve, sin embargo, que la libertad está en el instante previo a que el acontecimiento suceda. Como él tiene una libertad abierta, en ese momento lo que ha sucedido le toca. ¿Qué hace que en ese momento la libertad esté abierta? Chico, él lo explica un poco, pero o sea, lo explica como necesidad y tal, y luego como disposición y como historia. Pero es una cosa también muy interesante que leyendo y oyendo a Miquel se ve. O sea, se ve cuando hay una sencillez y una disposición para ver, ¿no? Que no significa que lo que tú ves lo hayas creado tú, pero la libertad, o sea, él conoce, o sea, eso lo explica muy bien Giussani, la libertad se juega en un instante antes, casi en un instante antes de decidir, tu libertad ya está en juego y sobre todo está en juego en la manera en que conoce. Después, Fernando, de estos periplos, hiciste algunos documentales. ¿Cómo sigue tu carrera después del paso por la radio? ¿Cómo termina? ¿Y cómo crees que incide este encuentro, digo, como uno más en un camino de encuentros, en tu manera de seguir trabajando? Bueno, yo primero o sea, que esto está todavía abierto, o sea, yo espero
hasta el último día de mi vida poder seguir haciendo cosas porque me interesa, ¿no? No, yo el periodo ese que estoy ahí un poco más parado, o sea, más parado en casa y tal, ideé un proyecto que yo había escrito un libro, yo había escrito un libro sobre cristianos perseguidos que salió bien, el libro estaba bien y además lo publicó una buena editorial, le estuve dando el coñazo hasta que conseguí que me lo publicaran y tal. De hecho, es uno de los pocos libros que hay en España publicados sobre eso, ¿no? Pero una vez que acabé el libro dije, joder, este libro de estos 15 países de los que hablo no sabe ninguno, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues tengo que buscar dinero para hacer una serie de documentales, pues yo hacer televisión y estuve buscando dinero con bastante dificultad y al final lo conseguí, la quinta parte de lo que pedía y entonces he hecho una serie de documentales de 13 12 países, ¿no? Cada vez más complicados, porque cada vez el control de los servicios secretos era más complicado. De Pakistán me tuve que ir antes porque me interceptaron, en China estuve detenido, o sea, cada vez más complicado el asunto porque estos son países muy difíciles. Pero eso o sea, quiero decir, eh, 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 yo la inclinación inicial la sigo teniendo, o sea, quiero decir, y de cada uno, y algunos de estos documentales se han convertido en libros, o sea, yo no he parado. Pero es verdad que, y ese es un trabajo apasionante y además espero volver a hacer alguna cosa parecida, etcétera. Pero es verdad que en la relación con Miquel uno comprende que muchas veces tiene en la cabeza una cierta forma de periodismo, una cierta forma de pensar cómo se desarrolla su vocación y de pronto te das cuenta que haciendo las cosas más sencillas, ¿no? Tocas llegas a la gente, ¿no? Me ha pasado con ahora estoy haciendo otro programa que tampoco quiero hacer, porque no me gusta, porque es un magazine, porque es de entretenimiento y yo no quiero entretener a nadie, pero hay otro tipo que este también es ateo y tal, o agnóstico. Bueno, él es agnóstico, es un agnóstico que no es agnóstico por más que él se empeñe. Y este ahora se ha hecho también mi amigo y estamos en relación y tal, y ha sido oyendo este programa que no quiero hacer. O sea, que es que voy de es como si el misterio quisiera, frente a mi obcecación, mostrarme que no es el maravilloso programa que yo quiero hacer o el proyecto que yo quiero hacer el que sirve, ¿no? Digamos, he empezado, espero, a ser un poquito más dócil a qué es lo que llega a la gente frente a lo que yo pueda pensar que es más útil, ¿no? O sea, o sea, para mí, ¿qué suelo pensar que es lo más útil? Pues, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que me muera, ¿no? Las razones que han provocado la derrota de Trump, el tal, o sea, cómo ha quedado el país, las claves de la polarización, qué está pasando en Oriente Próximo, qué pasa con Turquía, o sea, y lo seguiré haciendo porque me apasiona y me encanta. Pero muchas veces piensas que tu servicio al mundo pasa por esas cosas, ¿no? Y a veces el servicio al mundo está donde tú menos lo has pensado. Está en un comentario con una cierta ternura que hace sobre cierta noticia, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar disponible no a lo que hay en la cabeza, sino a lo que el misterio hace en la realidad. Y hablando de esta realidad, ¿no? Que nombrabas Trump y el escenario un poco internacional en general, ¿no? ¿Qué te dice a vos como periodista que tiene todo este trasfondo, ¿no? ¿Es posible todavía asombrarse que digamos, poder ver lo que se admira en este contexto? ¿Es más difícil? ¿Hay algún desafío particular en este tiempo? ¿Crees que hay algo que signa una cierta particularidad en este tiempo, en ese sentido de Yo creo que poder? es un periodo, yo creo que es un periodo complejísimo en el que, digamos, los centros de poder están muy disueltos, en los que hay nuevos poderes muy potentes, o sea, el capitalismo de vigilancia existe, eh, eh, hay nuevos poderes y creo que el reto, al menos en el mundo occidental, y yo siempre creo que América forma parte del mundo occidental, o sea, América es, digamos, la occidentalidad más abierta, vosotros sois la occidentalidad más abierta, ¿no?
yo creo que la clave, el reto sigue en este momento en el que se han derrumbado todas las evidencias de la Ilustración, de todo, pues, las evidencias que hicieron las independencias de América Latina. O sea, América Latina se construye con el ideal ilustrado a través de los procesos de independencia de España, ¿no? Yo creo que todo ese universo de valores ahora se ha venido abajo. Signos de ellos son el populismo, son muchas cosas, y el reto en ese momento, sin duda, es qué consistencia tiene la persona, o sea, qué valor tiene la persona. O sea, más que nunca es el tiempo de la persona y de lo que pueda tener su consistencia, ¿no? En el mundo, digamos, súper digitalizado, en el mundo en el que nuevos poderes tienen una gran fuerza, porque inevitablemente todo el mundo digital y todo el mundo de Internet y todo el mundo de las redes sociales son nuevos poderes, en el momento en que los fundamentos de la democracia occidental se han disuelto, en el que aparece el reto de Asia y especialmente de China, que no es solo el reto de un poder, sino que es el reto de una concepción donde el yo es una cosa que yo no acabo de entender bien. Yo pregunto y pregunto, y entonces el problema del yo en Asia y especialmente en China no es claro. Yo creo que el reto es un reto muy cultural que tiene que ver mucho con la capacidad que tengamos de recuperar bueno, lo que nos da consistencia, lo que nos permite decir yo. Y ahí me parece que es muy interesante, por ejemplo, lo que se está produciendo en España, que se ha superado ya. O sea, España, sabéis perfectamente, es una sociedad absolutamente secularizada, mucho más secularizada que Italia, mucho más secularizada que otras sociedades, y la ideología va cayendo, y sin embargo, digamos, el deseo de no caer en la nada, de que no acabe triunfando el nihilismo, provoca una apertura, una pregunta en la que yo creo que muchos nos podemos reconocer. Entonces, es un momento confuso, es un momento de poderes muy diversos y dispersos, en los que lo interesante es que haya un sujeto en pie. Por ejemplo, por el tema de las fake news o el tema de la desinformación. Si no hay sujeto consistente, siempre habrá un poder que acabe dominando con la teoría de la conspiración. Por ejemplo, en las nuevas formas de capitalismo y tal, si el sujeto no existe, porque el Estado cada vez está más debilitado, que sería necesario. Esto sería una conversación muy larga, porque es como un rompecabezas, ¿no? Es como un rompecabezas. Pero de todo eso me parece que a mí aquí lo que emerge es la necesidad de que el yo tenga consistencia, de que cuando tú y yo decimos yo, eso tenga tal densidad que nos permita estar de pie, nos permita estar de pie en este marasmo, ¿no? Y bien, ese sería, si querés, el diagnóstico, cuál sería la receta. Y eso, ¿cómo se llega? ¿Cómo se consigue? Bueno, no sé, yo ¿Se inyecta como la vacuna del COVID famosa, la rusa o Pfizer? ¿Se puede elegir finalmente? No, yo creo que ahí, o sea, yo como cristiano digo, un cristianismo de cristiandad ya no sirve para nada, no sirve, no está en pie. Tiene que volver a suceder, tiene que volver a haber un acontecimiento que me saque a mí de la nada. Que a las 5 menos cuarto de la mañana, un domingo, y cada uno tiene su domingo de las 5 menos cuarto, porque será el que está enfermo, será el que está sin trabajo, será el que trabaja hasta arriba y no puede más, será el que tenga un problema psíquico, que ahí haya alguien, alguien que te rescate, que diga tu nombre, que tenga una mirada llena de ternura, que tenga un abrazo hacia ti, que te permita mirarte a ti mismo con una ternura última. Y luego, y luego a mí me interesa conocer, bueno, la gente que ante este drama, ante esta situación, se responde, qué respuestas encuentra, qué sé yo. Ahora en España hay una tipa que entrevisté el otro día que ha vuelto a la tradición griega y tal y cual.
tradición de los griegos, buscando en el mundo clásico las referencias y tal y cual. Bueno, seguro que hay algo que aprender, ¿no? Entonces yo creo o sea, no hay receta. O sea, no hay receta para mantener el yo en pie. Yo, que pertenezco a una experiencia cristiana, digo que vuelva a suceder, que la presencia de Cristo vuelva a suceder. No como fórmula, o sea, no como doctrina, sino como algo que me sorprenda a mí. O sea, pues, de lo que venimos hablando todo el rato. Un tipo de relación en el que, la que hemos tenido con Miquel, la que tenemos con Miquel, en la que uno se ve sorprendido porque está sucediendo algo que te dice sobre ti mismo más de lo que hay en tu cabeza, ¿no? Esto es lo que te rescata, esto es lo que te hace tener el yo en pie. Sí. Y luego veamos qué pasa, o sea, sorprendámonos del tipo homosexual que te dice yo necesito tal, de la tipa que es trans y está, o del tipo que, o sea, no sé, o sea, yo ahí tengo curiosidad por como encontrarnos gente que repite fórmula ideológica, ¿sabes? De tipo cristiano, de tipo político, de tipo, sino gente que eh, vive con el corazón en la mano y va respondiendo o sea, va afrontando la realidad. O sea, mira, el otro día entrevisté a un poeta formidable que tenía una mirada sobre la realidad en la que la realidad realmente estaba sucediendo. Coño, ese tío me interesa porque tiene una mirada sobre la realidad. El otro día hablaba con otro novelista, José Ángel González Say, igual. O iba a hacer un reportaje y me encontré con unos tipos que estaban repartiendo comida y tal y cual, ¿no? De pronto sientes la vibración del ser, o sea, sientes que la vida está, o sea, que el ser triunfa sobre la nada. Entonces tú vas como un mendigo, ¿no? Encontrándote la vida palpitar y donde está palpitando te pegas ahí, y, ¿sabes? Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Ser como mendigo de una vida que esté sucediendo, ¿no? Ok, bueno, ya con esto, Fernando, vamos terminando. Me quedo con algunas cosas de todo lo que dijiste que me parecieron las más interesantes. El desafío para mí, mientras te escucho, es esto del tipo que va jodido al trabajo, que eso es una experiencia que podemos hacer todos, diría, ¿no? ¿Quién no ha ido últimamente con este cansancio al trabajo, los que van al trabajo o los que les ha tocado quedarse en la casa trabajando? Y ver o sea, cómo es posible que aún así, jodido y todo, haya alguien que pueda ver en eso algo tan atractivo que lo asombre, ¿no? Que lo haga admirarlo. Y bueno, por último, lo que me parece interesante es, bueno, vas a ser abuelo en unas semanas por primera vez y seguramente vas a querer bueno, ya sabrás vos qué querrás de esa relación nueva, ¿no? Pero mi última pregunta es como para cerrar, se refiere a esto, ¿no? ¿Qué podrías decir de esta historia que vos dijiste que a los 14 años un poco te escindiste de una religiosidad, si querés, más piadosa, de ritos, etcétera, a un tipo que, bueno, termina con un amigo que había sido a su vez despedido del seminario por pedir que los curas hablen euskera, con lo cual terminando perseguido en Asia por los servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Digo, uno que mira hacia atrás, ¿no? Para quienes estamos en este camino, decir, bueno, ¿qué es el valor, qué valor le encontrás a esta experiencia y si te sirvió para tu carrera profesional también, porque, digamos, lo que a mí me entusiasmaba mucho esta definición de Miquel, ¿no? de querer el éxito, porque uno la que podría tener es decir, bueno,
a Fernando entonces lo convencieron de manera tal que ya no esté peleando por el piso 44 de la CNN, ¿no? Y entonces el tipo que sí quiere eso dice, bueno, la experiencia de Fernando no es para mí. Entonces, digamos, con este camino recorrido que faltará mucho más, ¿no? No, yo creo que, vamos a ver, o sea, dos cosas, ¿no? Mirando a 40 años, hace 40 años, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues ha sido un camino en el que siempre, o sea, yo, por más que miro, siempre estaba sucediendo algo. Siempre, o sea, si a mí, o sea, si yo en estos 40 años no hubiera tenido más que el proyecto o la idea que tenía en ese momento, aquello se habría acabado hace mucho tiempo. Pero es que en estos 40 años siempre he estado acompañado por algo que estaba sucediendo. Siempre había una mirada que aprender, siempre había un instante eh, que renovaba el entusiasmo, siempre ha habido una presencia, un amigo, un camino que recorrer, ¿no? Siempre estaba sucediendo algo, siempre había una mano, siempre ha habido una mano que me daba eh, algo nuevo. O sea, siempre, ¿quién es? La pregunta es, ¿quién es esa mano? ¿Quién ha hecho suceder en estos 40 años algo que continuamente ha seducido mi corazón, mi afecto, mi razón? Si yo no llego a decir tú, Cristo, es como si estuviera capado, o sea, racional, y no hago el recorrido de la razón. O sea, en estos 40 años ha estado quiso sucediendo continuamente. Esa es la primera cuestión. Y lo que tú dices de la profesión o sea, es decir, se trata de que tú y yo podamos decir si hay un 100 por 1 o no hay un 100 por 1. O sea, la promesa, yo creo que aquí hay que ser serio. El 100 por 1 no es mear agua bendita, no es, el 100 por 1 es si tú tienes más inteligencia, más razón, más corazón, más, quieres más a tu mujer, quieres más lo que haces, lo haces mejor. Lo haces mejor no porque seas moralmente mejor, sino porque de pronto en ti hay una razón y un afecto más grande, ¿no? O sea, yo te digo una cosa, yo sin esa historia profesionalmente no hubiera hecho nada de lo que hubiera hecho, o muy poco de lo que hubiera hecho. Porque tú no puedes, porque el periodismo es un ejercicio de razón práctica. Tú tienes que comprender qué está sucediendo. Entonces, como el periodismo es un ejercicio de razón práctica, tú estás verificando continuamente si tu razón y tu afecto se están dilatando. Porque tú, el periodismo, ¿qué? El periodismo es, digámoslo, una forma de relacionarte con el mundo para comprenderlo. Nos pagan porque leamos los periódicos, porque intentemos comprender lo que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú te estás dando cuenta a ti mismo si estás agotado, si no estás cansado, si estás cansado, si has hecho ya, si has renunciado, si has decidido llegar a un equilibrio burgués, ¿no? O si en ti hay un ímpetu, si en ti los fracasos no te han matado, en el sentido de que tú sigues teniendo una pasión, sigues teniendo un deseo de conocer, y yo eso lo veo, o sea, yo he estado ahora con el COVID este pesado que seguía y tal y cual, y el otro día empecé a decir, bueno, coño, entonces voy a ver si las vacaciones estas las cambio con esto y tal y cual, porque quiero volver a Egipto para hacer un libro. Entonces en mi casa me dice, papá, ya está bueno, cuidado, porque ella está maquinando. Entonces, o sea, si tú descubres en ti, que en mi caso es así, pero en el caso del tipo que está en el supermercado, será la manera de atender al que está en el supermercado. El que esté haciendo política será la manera en que tenga de hacer política. Pero tú verificas que hay, o sea, tú compruebas si hay 100 por 1, si tu corazón está más dilatado, si tú eres no más listo, más humanamente inteligente, más afectivamente comprometido, más... o sea, por ejemplo, en las entrevistas, si tú comprendes más al tipo que estás o a la tipa que estás entrevistando, porque tienes un corazón más grande. Y eso yo, vamos, lo puedo documentar, pero vamos, o sea, bueno, pues eso cada uno, pero esto no se nos ahorra, o sea,
cada uno de nosotros tendrá que decir si hay un cierto por uno también en lo profesional, que no significa estar en la planta 44 de la CNN. Significa que puede que sea, porque puede que mañana mi trabajo sea ser cajero o ser el tío que limpia el pescado en el supermercado. Si la manera que tengo de limpiar el pescado está llena de alegría, está llena de servicio, de voluntad de bien, de voluntad de servicio, ¿no? Y no está llena de la queja, de el jefe me ha dicho, ¿sabes? De este asfixiante racionalismo en el que estamos siempre, el jefe me ha dicho, el otro me ha dicho, tal, cual, no sé qué, no sé cuánto. Vamos, no lo voy a detallar porque todos lo conocéis, ¿no? La queja, o sea, esa queja pesada y latosa, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la queja y el afecto, el que el trabajo te guste, lo quieras, sea irte a Egipto a hacer un reportaje o sea limpiar el pecado, ¿no? Y eso no falla, es que tú ahí no puedes soltar un discurso, o sea, tú a ti mismo no te puedes soltar un discurso, tú tienes que ver si estás más contento. Fernando, muchísimas gracias. Creo que nos ayudaste a dar un paso. Bueno, espero seguir sabiendo de vos. Hombre, yo estoy esperando, yo espero ir a tomarme un asadito, o sea, eso queda pendiente. Ya está anotado, ¿eh? Tenés que avisar con quiénes venís. Exacto. Así que Gracias. bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto, espero. Seguro que sí, seguro que sí. Hasta luego. Escuchando a... Bueno, primero gracias Santi, gracias Fernando, que se lo dijimos en su momento. De verdad que son lo que acabamos de ver es una gran ayuda para el camino, es casi una continuación, es una continuación de la asamblea que teníamos hoy. Yo digo dos cosas que a mí, escuchando la entrevista, me surgieron. Uno es que de verdad que tenemos todo, es decir, tenemos la realidad y tenemos el corazón. Solo de nuestra parte necesitamos una lealtad para con nosotros mismos, estando delante de las cosas. Y la segunda cosa es que lo que acabamos de ver es la explicitación, o es como el film, por decirlo de alguna forma, de esto que nos dice el manifiesto de Navidad, ¿no? Dice, la conmoción por su presencia se vuelve conmoción en la vida cotidiana. Ya no hay nada que sea inútil. Pensemos en toda la historia laboral de Fernando, ¿no? Ya no hay nada que sea inútil, que nos resulte ajeno. Nace un afecto por todo, con las consecuencias magníficas que esto conlleva. El respeto por lo que haces, la precisión y la lealtad con tu obra concreta, la tenacidad en perseguir su finalidad. Llegas a ser incansable. De verdad ha sido muy lindo, muy precioso esta entrevista, porque vemos esta conmoción cómo esta conmoción frente a su presencia genera una conmoción por la vida cotidiana, por la vida concreta, la vida normal. Stette in mezzo a tutto
poiché nel periodo ogni regno in ciel ne appariva un segno che l'è nato veramente. Posemente in una via ed in una
poiché